Ok, vamos a checar la clase 7. Seguimos con el documento, estamos en el tema 4, transferencia de calor por conducción. Y lo que nos dicen aquí, en el tema 4.1, revisión, caso de estudio en sistemas de resistencia en serie. Entonces, ya habíamos comentado un poquito esto de resistencia, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos hablando de conducción y básicamente los materiales en los cuales se lleva principalmente la conducción son los sólidos. Entonces vamos a tomar de referencia un sólido, por ejemplo una especie de pared, en el cual una transferencia de calor a través de la pared, debido a una diferencia de temperaturas, T1, T2, en un espesor que empieza a X1 y termina en X2. Entonces, consideramos si de este lado hay una temperatura T1 y de este lado una T2 menor, el flujo de calor va en la dirección de la flecha. También vamos a considerar que es estado estacionario y no hay generación de calor. Esto es, en muchos problemas prácticos es muy común. En el ejemplo que hicimos, el de tarea, sí había una generación de calor por medio de lo que le llaman una fuente eléctrica. Ok, en este caso no hay generación de calor. Entonces simplemente lo que hicimos fue de la ley de Fourier, si estamos en estado estacionario, este Q es constante, también consideramos que la K es constante, por lo tanto nada más separamos variables. Mis variables aquí son X y T, X va variando desde X1 hasta X2, y la temperatura desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2, ¿no? Y de ahí entonces mis límites de integración. Aquí ya puse que K es constante, entonces integrando tenemos que aquí me va a quedar X2 menos X1 que pasa para acá dividiendo, y de este lado integrando me queda T2 menos T1. Esto es un gradiente, una diferencia de temperatura en un gradiente de X de longitud, que de hecho a esta delta X, que es X2 menos X1, para fines prácticos yo le puedo llamar que es una longitud L. Y además yo sé que de acuerdo a nuestra nomenclatura, quedamos que este flux está dividido entre el área, por lo tanto si multiplicamos por el área me queda flujo, y estamos utilizando para flujo de calor la Q mayúscula, para flux la minúscula, ¿no? de aquí. Por lo tanto, entonces, este Q lo vamos a cambiar como Q entre área, ¿okay? Q mayúscula entre área, y esta área la pasamos de este lado, ¿ok? Multiplicando. Y aquí nos quedamos que hacíamos la analogía de la ecuación de Ohm, que la corriente o el flujo de electrones es proporcional a un potencial. En el caso de la ley de Ohm, es una diferencia de voltaje, aquí es una diferencia de temperatura, ¿no? Entre una resistencia. ¿Ok? La resistencia a la transferencia de electrones, al flujo de electrones, mejor dicho, en la ley de Ohm. Aquí la resistencia va a ser la resistencia al flujo de calor, ¿no? Entonces, lo podemos ver desde el punto de vista de conductancia. La inversa de la resistencia es la conductancia.
Entonces el flujo va a ser proporcional a la conductancia por un potencial. En nuestro caso el potencial que llamamos va a ser el gradiente de temperatura. Entonces, entre mayor sea esa diferencia de temperatura, mayor va a ser el flujo. Al igual que en la ley de Ohm, entre mayor sea la diferencia de voltaje, mayor va a ser el flujo. Entonces, aquí está de la ley de Ohm, voltaje entre resistencia. De ahí viene como la analogía. Y entonces, pues nos dicen la conductancia será, y aquí lo podemos deducir, ¿no? El flujo de calor es igual a una conductancia por un potencial, un delta T, un delta de temperatura. Aquí usé mayúscula o aquí minúscula, pero es lo mismo. Entonces tengo que esta es mi conductancia. Pero la inversa de la conductancia es la resistencia. De esta expresión yo deduzco así directamente. Entonces esto es la conductancia, esta expresión, por un potencial o un gradiente de, en este caso de temperatura. Entonces yo sé que la resistencia, simplemente la resistencia es la inversa de la conductancia. ¿Ok? Uno entre esa conductancia. Entonces, en nuestro caso, la resistencia va a ser 1 entre K A entre L, ¿no? Esta acá me quedó toda fea. ¿Ok? ¿Ok? Y 1 entre K por A entre L. Vamos a verlo abajo. ¿Cómo lo ponemos? Aquí está. Entonces, si la conductancia es K entre L, la resistencia es su inversa. Entonces, 1 entre K entre L. Si aquí esta la trabajamos por extremos, me da el numerador y medios me da el denominador, me queda L entre K por A. La regla de la tortilla, aplicamos ahí. Bueno, ya habíamos dicho que la conductividad térmica K es una propiedad del material que indica su capacidad de conducir calor. Entonces, ojo que aquí comúnmente, no lo puse ahí, pero comúnmente quitamos este signo menos. Y entonces, esto yo lo puedo escribir como K por T1 menos T2 entre X2 menos X1 que llamo L, ¿no? Ok, entonces para quitar este signo menos nada más invierto acá y por eso vamos a encontrar T1 menos T2 acá. Ok, considerando siempre esa dirección, ¿no? Podríamos verlo puesto de forma más general, T final menos, perdón, T inicial menos T final. El 1 es T inicial y el T2 T final. Y siempre el inicial va a ser mayor que el final, porque aquí teníamos este asunto que esto me queda negativo y por eso le metemos este signo menos. Entonces ya aprovechamos este menos ya para esto invertirlo y ya esto nos va a quedar siempre positivo. Porque en este caso T1 es mayor que T2 o T inicial siempre es mayor que T2, ¿no? Estamos considerando que la T1 está de este lado y la T2 de este lado y que el flujo de calor fluye hacia acá, o sea, en dirección de una temperatura mayor a una temperatura menor. Entonces,
Dice, pues ya está, aquí está lo de la conductividad térmica acá, es la propiedad de un material que indica su capacidad de conducir calor, ¿no? Entonces tengo la pared, y aquí sí le puse como T inicial y T final más generalizado. El problema es que a la hora de integrar, siempre ese es el asunto que vimos acá, a la hora de integrar me va a quedar acá T final menos T inicial y la T final es menor que la T inicial y por eso me queda negativo y por eso metemos este signo menos, ¿no? Y ya utilizamos este signo menos invirtiendo esto para ya no estar batallando con ese signo menos. Entonces, de ahí viene lo del título, ¿no? Resistencia, ¿no? Resistencia en serie. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta pared, de alguna manera, genera una resistencia a la transferencia de calor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que qué tanta resistencia tendrá dependerá de varios factores. Uno es su conductividad térmica, es buena o mala conductora. Aunque sea buena conductora, sea un material buen conductor, siempre habrá cierta resistencia, quizás sea mínima, pero debe haber. La otra es que entre mayor sea este espesor, mayor resistencia a la transferencia de calor habrá. Entonces, tendrá que atravesar este calor por esta pared, entre más gruesa, pues más difícil de que pase calor, ¿no? Y de hecho, aquí está, porque la resistencia depende de ese espesor que estamos llamando L y de la conductividad. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que la resistencia es inversa a la conductividad K. ¿Ok? Entre mayor sea la conductividad, menor sea la resistencia. Y es directa a la longitud, ¿no? Es entre mayor sea la longitud o el espesor de esta pared, este espesor, mayor será la resistencia. ¿Ok? Entonces, si este crece acá, mayor resistencia. Y si este crece, menor resistencia, ¿no? Si este disminuye, mayor resistencia, ¿no? Si este disminuye, menor resistencia. Y el área. En este caso no consideramos tan importante el área, no es que no lo sea, pero comúnmente podemos trabajar por unidad de área, ¿no? Pero por supuesto, si tenemos un área más grande, ya no trabajo por unidad, si tengo una pared más grande, pues habrá más transferencia de una pared más grande que de una más pequeña, ¿no? Si tengo una pared de cierta área, o tengo una pared de un área mucho mayor, por supuesto que en un área mucho mayor va a transferirse mayor calor, ¿no? Pero muchas veces el análisis que hacemos lo hacemos por unidad de área, entonces, aunque sea una pared de un material diferente, el área a veces no la tomamos tanto en cuenta si estamos haciendo un análisis en la misma área, ¿no? Por ejemplo, por metro cuadrado de pared, entonces ahí no termina siendo una variable porque utilizaríamos para ambas paredes la misma área, lo que variaría sería quizás que si son materiales diferentes, la conductividad acá de un material o de otro, ¿no? Y este espesor pues también dependerá si variamos el espesor o no, ¿no? De una pared y otra. Entonces, a eso le estamos llamando resistencia, ¿va? A resistencia pues es a esto, a la resistencia que genera esta pared para que se transfiera calor. Pero esa resistencia implica tres cosas: longitud, conductividad y área, ¿no? Entonces, ¿qué tanta resistencia habrá? Dependerá de las tres, ¿no? Ya quedamos, el área a veces la dejamos fuera, si trabajamos muchas veces por
unidad, ¿no? Pero, o sea, estamos trabajando no por metro cuadrado, sino por una cantidad total de área, ahí sí es importante, ¿no? ¿Y a qué le llamamos resistencias en serie? Aquí viene el título, ¿no? Resistencias en serie en estado estacionario. Pues es cuando tenemos diferentes paredes de diferentes materiales. Aquí tengo una pared que tiene un material, que ese material va a tener una conductividad. Estoy llamando K1 a su conductividad y R1 a la resistencia que está generando. Por supuesto va a tener un espesor de pared L1, no necesariamente las tres paredes son del mismo espesor, entonces puede ser un espesor diferente, L1, L2 y L3. Los materiales diferentes me darán una conductividad diferente para cada pared. Si esta pared es de otro material que este, pues tendrá otra conductividad que llamaré K2 y esta una K3. Por lo tanto, me van a generar una resistencia diferente. Estas resistencias van, le voy a llamar R1, R2 y R3, pero son en serie una tras de otra, y van a generar una diferencia de temperaturas cada una, que estoy llamando delta 1, delta 2 y delta 3. Entonces, si empiezo yo de este lado de esta pared, aquí pegado a la pared, a una temperatura T0, y de este lado va a salir a una temperatura T3, por supuesto que T0 será mayor que todas las demás, que T1 y T1 mayor que T2 y T2 mayor que T3, para que haya una transferencia de calor en esta dirección, estoy llamando Q. Y entonces, a esto le llamo resistencias en serie, ¿no? Y lo que me dice la teoría es que este Q equivale a un gradiente total entre una resistencia total. O sea, este gradiente total va a ser en los extremos, desde T0 menos T3, ¿no? Y R total va a ser la suma de todas las resistencias R1, R2 y R3. Entonces, eso está abajo. Pero también como es estado estacionario, el calor este calor Q, que va a pasar a través de cada una de estas paredes, o en otras palabras, yo podría llamar cada una de estas resistencias va a ser el mismo. Por eso no le pongo Q1, Q2, Q3, es el mismo Q que sale por acá, en estado estacionario, no va a variar. Entonces, este Q también lo puedo calcular con cada una de las resistencias, o sea, delta T1, este delta T1 será igual a T0 menos T1 entre la resistencia 1. Y este calor también va a pasar por esta resistencia que será T1 menos T2, que estoy llamando delta T2, entre R2. Y va a ser igual a delta T3. Esta delta T3 es T2 menos T3, que es delta T3, y entre R3. Este R1, R2 y R3, ¿qué son? Pues ya lo habíamos visto aquí arriba, ¿no? Los R's es L entre K por A. ¿Ok? Entonces, este R1 es L1 entre K1 por A. Por eso aquí les digo que no es tan importante por así decirlo, ¿no? El área, porque estamos considerando que en todos estas paredes tienen la misma área. ¿Ok? Entonces, por eso no le pongo área 1, área 2 y área 3, ¿no? Está pasando por la misma área. Lo que sí está cambiando o puede cambiar es este espesor de una pared y otro, no necesariamente va a ser lo mismo. Está cambiando el material, por lo tanto la K también está acá.
Y el delta también, estas temperaturas, estas diferencias de temperaturas van a ir variando. Ok, vamos a borrar. Entonces, checando el tiempo, todavía tenemos tiempo. Entonces, lo que nos dice aquí, en estado estable, el calor que entra en la cara izquierda debe ser igual al calor que sale en la cara derecha. Estado estacionario, eso es importante, y ya he dicho que los sistemas, muchos de los sistemas o los procesos que se llevan a cabo en la industria se, se diseñan en estado estacionario. No es porque nosotros estemos haciendo fácil esto, sino que siempre se trata de controlar los procesos de manera de que siempre se mantenga más o menos un estado estable. Por eso se diseñan así. O sea, por alguna razón, si yo aquí adentro fuera un refrigerador, y aquí en medio ambiente, vamos a poner aquí en Tehuantepec, de este lado estamos a 34 grados, y aquí yo creo que mi refrigerador esté a 0 grados, entonces trataría de mantener siempre los 0 grados acá, y mi diseño estaría más o menos en eso, ¿no? Por supuesto, si aquí es la temperatura ambiente va a estar variando, pero yo esto lo diseñaría quizás a una temperatura mayor acá. Cuando haya aquí una temperatura mayor, ¿cuánto va a pasar acá de calor? Y entonces, ¿qué potencia necesito aquí en mi refrigeración para mantener los 0 grados? Así sería la forma más práctica de diseñar esto, ¿no? Un sistema de refrigeración, por ejemplo. Entonces, aquí lo que puse es este delta T total, o sea que este Q también equivale a delta T. En nuestro caso tengo tres resistencias que van desde T0 hasta T3, sería esa diferencia T0 a T3, entre la R total. A esta R total estoy llamando simplemente R, y dice donde R es la resistencia total y es la suma de las resistencias, R1 más R2 más R3. Entonces, ya sabemos a qué le llamamos resistencia, ¿no? A esto de acá, porque ya me di cuenta que la conductancia es esto y la resistencia es la inversa de esto, ¿no? Que aquí está. De donde me di cuenta que esa es la conductancia de aquí, ¿no? Llegué a esta expresión, y dije, bueno, ya invirtiendo las temperaturas, este menos se me va, y de esto, de que flujo de calor es igual a conductancia por potencial o gradiente, ¿no? Entonces de aquí definí que esto es la conductancia y su inversa es la resistencia. Su inversa que es esta. Y que me queda ya en forma más práctica así. Esa es la resistencia a la transferencia de calor. Y de forma práctica, pues la resistencia es lo que impide que haya transferencia de calor, o lo que trata de impedir que haya transferencia de calor. En este caso a través de esta pared. ¿Qué impide? Pues la misma pared, si no tiene buena conductividad, o aunque la tenga, siempre va a haber cierta resistencia a la transferencia de calor. También este espesor, ¿no? Y quizás el área, si tengo un área muy pequeña, pues también va a haber menor transferencia de calor. Entonces, tengo estas expresiones, cada una de estas me puede servir, que me dice que Q es, puedo usar cada una de estas como una ecuación, que Q es igual a delta T1 entre R1, o que Q es igual a delta 2 entre R2, que Q es igual a delta 3 entre R3, o la ecuación general, que me dice que Q es igual a el gradiente total entre la resistencia total. Ojo, como ejemplo, yo aquí puse tres paredes, ¿no?
Pero esto lo podemos generalizar para n paredes, ¿no? Como está aquí, generalizando. Cosa igual a delta T entre R, ¿no? Desde una temperatura inicial que yo llamo T0 hasta una temperatura de número de paredes. Entre R total, que será la suma de todas las resistencias, de la resistencia 1 hasta la resistencia N, o sea, del número de paredes. En este caso, N vale 3. ¿Verdad? Son 3 paredes, 1, 2 y 3. Entonces, N vale 3. Llega hasta R3. ¿Ok? Y bueno, aquí ya en forma de sumatoria, ¿no? Desde igual con 1 hasta el número de paredes o de resistencias entre de R de I, ¿no? ¿Ok? Y esto sale, ya nada más esto es para ver de dónde sale, porque entonces el calor va a ser la suma de los gradientes entre la suma de las resistencias. Pero estos gradientes, si nos fijamos, delta T1 es T0 menos T1, delta T2 es T1 menos T2, y delta T3 es T2 menos T3. Este T1 se me va a ir con este T1, está restando y sumando, y este T2 que está restando se me va con este T2, y nada más van a sobrevivir T0 menos T3, ¿no? Y de ahí viene esta expresión, ¿no? Que Q es igual a T0 menos T3 o menos Tn, ¿no? Dependiendo acá, entre R1, R2 y R3. Y esto mismo yo lo puedo poner en forma de dos sumatorias, ¿no? Aquí otra vez le puse minúscula. Se me olvida, ¿no? Que aquí estoy usando mayúscula y aquí le pongo minúscula, ¿no? Entonces, la sumatoria desde I igual con 1 hasta N de los delta T entre sumatoria de los resistencias. Pero es más práctico, en lugar de usar esto, voy a definirlo como lo tenemos aquí. Acá o acá, ¿no? Que Q es igual a delta T total, que simplemente son las temperaturas de los extremos, entre R total. Entonces, a eso le llamamos resistencias en serie y comúnmente las trabajamos por lo que les comenté en estado estacionario. Y esto sí puede ser muy práctico usar en la vida del ingeniero, ¿no? Vamos a hacer un problema. Dice el problema, una placa plana, cuadrada, dice, de acero inoxidable, acero 301, es una nomenclatura de un acero austenítico, con 18% de cromo y 8% de níquel, tiene 1 pulgada de espesor por 2 pies en cada lado. La cara caliente está, dice que a 320 grados Fahrenheit y la otra está a 300. ¿Cuánto calor se transmite por hora a través de la placa? Y nos dan los datos adicionales que las CAS nos dan a dos temperaturas, es de 9.8 de ese acero. En estas unidades nos las dan a 300 Fahrenheit y de 10 a 400. En realidad no varía mucho, pero pues ya que nos la están dando podemos usar una T promedio de 320 y 300, cada promedio 310. Y lo que hice fue interpolar, ¿ok? Interpolar a 310, ¿no? Si nos fijamos, 310 está más cerca de este 9.8. Entonces, fíjense, prácticamente da el 9.8, da 9.82, ¿no? Entonces, simplemente el calor va a ser igual a la K, conductividad por el área entre la longitud. Tenemos todo, ¿no? La K pues ya la encontré. El área me están dando de 2 por 2 pies. Entonces me da 4 pies cuadrados. Y la longitud de 1 pulgada, ¿no? Esta en realidad es el espesor de la pared. 1 pulgada, entonces hago la conversión que un pie tiene 12 pulgadas
y la diferencia de temperaturas de 320 hasta 300, ¿no? Y entonces ya tengo aquí la cantidad de calor que está pasando a través, ¿no? En realidad la resistencia que me debe dar esto, yo no calculé aquí la resistencia porque es la inversa de esta, pero la resistencia, o sea, es la inversa de todo esto. La resistencia debe ser muy poca porque los metales tienen muy buena conductividad. Vamos a ver cuánto nos da. Ese valor de 9.82 por 4 por 4 entre 12, 471.36 y su inversa 2.12 por 10 a la menos 3, es un valor bien pequeño. O sea, la resistencia de esto va a ser 1 dividido entre todo esto, ¿no? Esa es la resistencia y da más o menos 0.0021. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es un valor muy, muy pequeño, ¿no? Las unidades pues, serían las invertidas, estas invertidas. Y aquí, cuando hice el análisis de esas unidades, se me van Fahrenheit con Fahrenheit, pies cuadrados con pie y pie cuadrado, pulgada con pulgada, y me quedan BTUs por hora. Recordar que esta Q está en dimensiones de energía por tiempo, ¿eh? Porque es un flujo, y el Q minúscula aquí iría el área. Entonces, en este caso, el área no tiene tanto problema. Entonces, bueno. Entonces, déjenme ver el tiempo, 32. Entonces viene otro problema, dice problema. La pared de un horno está constituida de 3 capas de ladrillo, dice. La interior se construye de 8 pulgadas de ladrillo refractario. Me dan la K. La segunda de 4 pulgadas de ladrillo aislante. Me dan la K, dice que las mismas unidades de arriba. Y una capa externa de 6 pulgadas de ladrillo de construcción. Las mismas unidades. Dice, el horno opera a 1600 grados Fahrenheit y se sabe que la pared externa puede ser mantenida a 125 grados Fahrenheit, circulando aire. ¿Cuánto calor se perderá por pie cuadrado de superficie y cuáles son las temperaturas en las interfaces de las capas? Ok, entonces, tengo un horno. De este lado, aquí es la parte de adentro del horno. De este lado dice que se puede mantener a 125 Fahrenheit. Me dan las capas, ladrillo refractario. Ladrillo aislante y ladrillo de construcción. De 8 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas. O sea, L1 es 8, L2 4 y L3 6. Las K, K1, K2, K3 también me las dan. Y me piden Q, el calor, que se transfiere. Esto es en estado estacionario, por supuesto. Y las temperaturas en la interfase, o sea, donde se juntan los dos materiales, ¿no? Comúnmente estas Ks no necesariamente se les dan. Ya habíamos comentado que
para este curso lo más común es que usemos el kern. Ahora lo voy a buscar. Aquí está, proceso de transferencia de calor. En el apéndice probablemente vienen estos valores. Ahí está. Este se los pasé. Entonces nos vamos hasta el final, que es el apéndice. ¿Dónde estará? Por aquí está. Y de hecho, aislantes, aquí vienen. Venían ladrillos de construcción, dice punto 4 acá. ¿Cuánto nos lo daban ahí? Punto 4, aquí está, ¿no? Punto 4, ladrillo de construcción, ladrillo aislante punto 15 y refractario punto 68. O sea que de aquí lo sacaron, parece ser. Aquí hay un ladrillo aislante, dice que de caolín punto 15 y el refractario punto 26. Entonces, creo que son los que nos dan, ¿no? Como ya nos los dan, pues no especifican, pero en un problema así que se les dejara, se tendría que especificar, por ejemplo, algo así. Ladrillo aislante de caolín punto 15, ladrillo refractario aislante de caolín, perdón, punto 15 y punto 26 dice acá, ¿no? Este aislante de caolín y ladrillo refractario aislante, otro acá, nada más que este es refractario punto 05, ¿no? ¿Cuánto nos lo están dando ahí? Punto 68 y punto 15. Ladrillo aislante punto 15 y punto 68. Ladrillo aislante sí está aquí. Punto 15. Es el que nos están dando. Y el que no encontré es el de punto 68, ¿no? Hay un punto 67 acá. Pero bueno, en el caso del problema, ya nos están dando los valores, ¿no? Ladrillo refractario, ¿no? Punto 68. Y un punto 050. No lo veo. Es que nos están dando de punto 68. No lo veo. O sea, al menos aquí no aparece, ¿no? El que aparece, pero tiene ese dice que de caolín, ¿no? Ladrillo aislante de caolín, tiene otros valores. Punto 15, que es, parece ser que el que están usando. Y el refractario, pero este que dice de caolín, sí está muy diferente, ¿no? Punto 05, y ahí el que nos está dando es punto 68, que más o menos anda como este, ¿no? El ladrillo al cromo. Bueno, este, ojo, aquí nos dan, ya les había comentado, cuando tengamos que ir
a estas tablas nos dan las temperaturas a las cuales tienes esos valores K, ¿no? Pero cuando son aislantes, en realidad no varía mucho este valor, por lo mismo que es aislante, su conductividad casi no varía con la temperatura, ¿no? Entonces, comúnmente, pues los consideramos constantes. Por poner un ejemplo, estos lo dan a dos temperaturas muy diferentes y casi no varían, ¿no? En una centésima, ¿no? Entonces, comúnmente no varían tanto los aislantes. Y además son valores pequeños, ¿no? Entonces, bueno, eso ya dependerá de lo que nos diga el problema, ¿no? Si lo consideramos básicamente constantes tascas, que es lo más común. Si no, lo que se puede hacer es tomar un promedio, como lo hicimos en el anterior problema, que se toma a la temperatura promedio, tenemos casa a diferentes temperaturas, entonces a la temperatura promedio, ahí interpolamos esa acá, que como vemos no varía mucho en este caso, de 0.8 a 10, pero en este caso puede ser más considerable porque estamos hablando de un buen conductor y tiene valores mucho mayores, ¿no? Okay, de 9.8 a 10. Y en el caso de los aislantes, varían en décimas o en centésimas, o sea, no en grandes cantidades, ¿no? Estos buenos conductores pueden variar más, pero la ventaja que tenemos es que si son buenos conductores, prácticamente la temperatura no cambia, ¿no? Si yo no puedo conocer, por ejemplo, si este fuera un buen conductor, en este caso no lo es porque es un aislante, pero si fuera un buen conductor, y esta temperatura no la tuviera, diría yo, entonces, ¿cómo promedio para sacar una K promedio? Si este es muy buen conductor, es un metal, lo más seguro es que de este lado, en esta T1, va a ser muy cercano a 1600, va a bajar un poquito nada más, entonces puedo usar 1600 a 1600, encontrar esta K1 de forma práctica, ¿no? Ok, entonces, eh, voy a dejar pendiente este problema, con eso tenemos suficiente información, pero como ya prácticamente ya se nos fue el tiempo, estamos en los 44 minutos prácticamente, entonces vamos a dejarlo pendiente para la siguiente clase. Y con eso terminamos esta clase, simplemente ya estamos aplicando las ecuaciones. Si me interesa que le echen un ojo a esta parte de deducción de esas ecuaciones, que es una resistencia, etcétera, ahorita. Y ya aquí ya las empezamos a aplicar, ¿no? Entonces ya empezamos a aplicar esas expresiones. Por lo tanto, vamos a dejarlo ahí.